Volvemos a ese esquema de evolución que habíamos visto, que habíamos tomado eh, de Toffler, en el que teníamos una primera oleada civilizatoria que la marcaría el Neolítico, el descubrimiento de la agricultura, la ganadería, que marcó las sociedades agrarias, que durante pues, casi 6.000 años pues han marcado la humanidad. Eh, a partir del siglo XVI, XVII, una serie de descubrimientos, la construcción de la ciencia como artefacto de mejora de descubrimientos, y luego directamente en el siglo XVIII el descubrimiento de la máquina de vapor, etcétera, generaron una segunda ola civilizatoria marcada por la revolución industrial, pero que tenía también una serie de componentes: el desarrollo de la democracia parlamentaria, el nacionalismo, la construcción del Estado-Nación, bueno, una serie de elementos. Y hay una tercera etapa, una tercera ola que se habría iniciado pues, en la segunda parte del siglo XX, y que no tenemos todavía muy de seguro hacia dónde nos lleva, pero de la que podemos ir atisbando, lógicamente, algunos elementos. Esa tercera ola o sociedad telemática viene marcada por tres componentes, por tres elementos. En primer lugar, por la revolución sabida de las llamadas nuevas tecnologías de la información. Cuando decimos eso, pues se suele tener en la cabeza pues, pensar en las bases de datos, en Internet, pero hay tres componentes fundamentales de esas nuevas tecnologías. El primero es la óptica, que además es el que primero permitió desarrollar una serie de elementos de todo tipo, vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En segundo lugar, la informática, por supuesto, y en tercer lugar, las telecomunicaciones. La confluencia entre óptica, informática y telecomunicaciones ha generado ese magma en torno al cual nos movemos hoy, que va desde estos ordenadores hasta los smartphones, Internet, etcétera. El segundo elemento es la globalización. Viene determinado por esos descubrimientos tecnológicos, en la medida en que veíamos que nos aproximamos más a una interpretación materialista de la historia, basada en el peso sobre todo, aunque no únicamente de las infraestructuras. Y el tercer elemento que marcaría esta sociedad telemática es la virtualización, no tanto Internet. Internet es la manifestación primitiva, pudiéramos decir, de la virtualización. Internet es en realidad pues como las primeras fábricas basadas en las máquinas de vapor del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Estamos en una situación muy primitiva de esa sociedad telemática todavía. A veces se tiende a confundir. Bien, entonces, en primer lugar vamos a ver la globalización, y luego nos centraremos más en la parte de Internet, de la virtualización. ¿Qué es la globalización? Un término que aparece, bueno, hace apenas 20 años, a principio de siglo. Yo cargaron una conferencia precisamente sobre eso en el año 1999 o 2000, no recuerdo, en un congreso que inauguraron un congreso en una universidad, un congreso de estudiantes, precisamente, y yo intenté en ese momento ver qué grado de presencia tenía ese término, que estábamos utilizando desde hacía muy poco tiempo. No aparecía en ninguna de las enciclopedias existentes de papel entonces, porque todavía hace solo 20 años utilizábamos enciclopedias de papel. Es, por tanto, un término absolutamente nuevo. ¿Qué es la globalización? De la que se habla tanto. No es solo un aspecto económico, aunque se suele vincular a aspectos económicos. La globalización es un proceso a través del cual todos los componentes de las sociedades humanas que habitamos en la Tierra, por supuesto, adquieren una nueva naturaleza. Es decir, el ser humano, por efecto de la globalización, pasa a ser de otra forma. ¿Por qué? Porque por la conciencia, primero, de la mutua interacción social y económica. Es decir, de que todo lo que ocurre en una parte repercute en el resto
o en otros rincones hay una conciencia de eso. Eso ha ocurrido mucho antes, pero no había una conciencia de eso. En segundo lugar, la conciencia de un entorno ambiental compartido, que es el propio planeta. Eso es un salto cualitativo. También tradicionalmente la percepción de ese entorno ambiental, de ese medio ambiente, de esos paisajes, si se quiere, era como mucho a nivel nacional en términos de recursos, de control de recursos, de impactos ambientales. Bueno, fenómenos como el accidente de Chernóbil en los años 80 de la central nuclear rusa, que extendió la contaminación hasta Almería, por ejemplo, evidenció que ese entorno ambiental compartido es global. Y el tercer elemento es la conciencia de la futilidad de las fronteras, de que no hay quien fije fronteras. No se puede inventar muros, intentar poner lo que quiera, que las fronteras han desaparecido de facto en muchas sociedades, como el continente europeo, pero desaparecen de facto en otros muchos ámbitos. Bien, entonces la conciencia de esos tres elementos es lo que nos hace distintos como seres humanos a cómo eran los seres humanos de hace solo 50 años, que pensaban en términos nacionales y como mucho en términos de relaciones internacionales, etc. La globalización, decía un sociólogo Apaluray, que es un espacio sin perfiles, sin fronteras, por supuesto, pero con aspectos múltiples. Decía que la globalización no es un fenómeno económico, exclusivamente, aunque también lo es. Hay aspectos infraestructurales, por supuesto, en ese proceso de globalización, entre los cuales están aspectos económicos, hay componentes financieros, los flujos financieros no tienen barrera, sean los bonos basura, la deuda de los estados o de las regiones. Alguien en China puede estar teniendo deuda pública de Extremadura o de Cataluña. Hay elementos medioambientales, los flujos eólicos de contaminación, la percepción de los flujos eólicos de contaminación. Desde los años 70 del siglo XX, 70-80, empezamos a percibir cómo la contaminación de determinados focos industriales, térmicas de carbón, fundamentalmente podía llegar a centenares de kilómetros, no solo dentro de un país, sino fuera de las fronteras. Esos impactos, bueno, como decía, Chernóbil fue determinante para adquirir conciencia de esa situación. Las pandemias que han aparecido, como la gripe aviar o la mexicana vinculada a los cerdos, no recuerdo ahora cómo se llama. Y luego, entre esos componentes infraestructurales hay también componentes tecnológicos. ¿Por qué? Porque hay un flujo transfronterizo de tecnologías que sea imparable. Tradicionalmente, en la sociedad industrial, la tecnología estaba vinculada a los estados-nación y además estaba altamente protegida y controlada. Podían imitarse, desarrollarse tecnologías imitando, por ejemplo, durante la Guerra Fría, pues el bloque soviético imitaba tecnologías del lado occidental, americanas, y bueno, más vastas, menos refinadas, pero bueno, pues hacía sus automóviles, sus cosas, sus cohetes, un poco a imitación, sus tecnologías, sus tocadiscos. Bien, en el marco de la globalización, uno no tiene que las tecnologías circulan, se transmiten, bueno, a uno ha aparecido un teléfono nuevo o un nuevo aparato en los Estados Unidos y está clonado ya automáticamente en China y están fabricándolo en China automáticamente con o sin permisos, como plagios o como acuerdos comerciales, fenómenos como la maquila que bueno, países industriales instalan plantas en países en vías de desarrollo para ahorrar costes en eso, pero eso implica también unas transferencias, no deja de implicar unas transferencias tecnológicas, etcétera. Es decir, hay unos flujos. Y luego la globalización tiene unos componentes superestructurales.
Por un lado tenemos componentes culturales propiamente dichos. ¿Por qué? Porque uno de los elementos claves de la globalización tiene un componente étnico. Los flujos migratorios y las redes étnicas transnacionales que se han formado, el Islam es sin duda el más evidente de todos estos procesos, pero de grupos étnicos concretos, como el caso de los kurdos o otros casos similares que hay, que establecen unas redes de apoyo mutuo a nivel transnacional como no han existido nunca. Tiene componentes mediáticos. Bueno, la imaginería mediática se irradia actualmente desde todos los puntos del planeta. Bueno, las modas musicales durante la mitad del siglo XX emergían de Europa, de París, de Berlín y de algo de Estados Unidos. A partir de los años 50-60 se concentraron entre Londres y Nueva York. Y desde los años 80 del siglo XX, cualquier espacio, cualquier territorio del planeta puede surgir de pronto una moda que se convierte en global, una canción, un ritmo, un estilo musical que se convierte en global automáticamente. Eso es la globalización. Y luego hay aspectos ideológicos, por supuesto, que hace que se relacionen gentes por sus creencias sin una base geográfica concreta. Volvemos al Islam, que es otra. El Islam es una religión, pero también es una ideología en muchos sentidos, sobre todo cuando se convierte en un instrumento político o de lucha por la toma del poder a través del terrorismo, es decir, por tanto, es un elemento ideológico. Pero ocurre lo mismo, pues bueno, con los movimientos antiglobalización, los movimientos ecologistas, tantas gentes que sin una base geográfica inmediata se mantienen, sin embargo, conectados a nivel planetario. Y luego, pues tiene sus componentes también de naturaleza jurídica, incluso el desarrollo, la aparición de lo que se ha llamado la justicia universal, que inauguró pues, un juez español, Garzón, con el procesamiento de la captura y procesamiento del exdictador chileno Augusto Pinochet, que fue capturado en Londres, aprovechando había ido a hacerse una operación. Bueno, esa justicia universal pues parece que entró un poco en stand-by durante unos años, pero está reapareciendo. Hay jueces argentinos que han procesado a antiguos torturadores de finales de la época del franquismo, por ejemplo. Entonces, esos procesos de justicia universal, que en realidad estaban inaugurados años antes, o sea, ya en los años 70, los judíos radicados en Israel desarrollaron una serie de mecanismos para capturar a criminales de guerra nazis que, digamos, apuntaban en esta dirección de la justicia internacional que ha ido consolidándose. Bien, es decir, la globalización es un proceso que se está dando, no es algo que alguien venda o que alguien imponga o deje de imponer, es un proceso natural, social, y que como tal, visto en términos funcionalistas, no es ni bueno ni malo. No es ni es algo, pues ese bálsamo de Fierabras que lo va a arreglar todo, que como creían algunos, sobre todo economistas, esa globalización financiera iba a resolver los problemas del mundo, crear la riqueza y llevar la felicidad a todo el planeta. Se ha demostrado que las crisis económicas son mucho más aceleradas y mucho más graves precisamente en el marco de la globalización, o sea que pero ni es, digamos, ese bálsamo de Fierabras, ni tampoco es una especie de enfermedad mortal de la especie humana que vaya a acabar con el planeta. En realidad no es más que un proceso evolutivo, un proceso de difusión de eso que llamamos la sociedad telemática, alimentada por las nuevas tecnologías de la información. Es, por tanto, un paso
más en ese proceso evolutivo que abre nuevas posibilidades de crecimiento humano, que permite, o sea, paradójicamente, las críticas de la globalización lo que expresan es que permite algo que no había existido nunca, que es permite constatar todo el dolor de la especie humana. Durante siglos, milenios, las gentes habían estado por el mundo desperdigadas, aisladas de los dolores, pudiéramos decir, ajenos, de los males ajenos. Ahora podemos vivir en directo y sufrir y solidarizarnos y participar en el intento de su recuperación cuando un tsunami o un terremoto afecta a gentes con las que nunca previsiblemente vamos a tener relación alguna de ningún tipo. Y sin embargo, y no solo eso, sino que esa globalización que presenta un conjunto de problemas, porque hay unas gentes que en ese proceso evolutivo salen perdedores, bueno, pues a la vez ofrece mecanismos para enfrentar los efectos negativos por primera vez. Pensemos, por ejemplo, que los actores sociales más globalizados que hay ahora en el planeta son los movimientos antiglobalización. Probablemente las gentes que participan de los movimientos antiglobalización son los que están más en movimiento permanentemente, viajando más en avión, consumiendo más, impactando más seguramente en el efecto invernadero, porque se mueven más que nadie en todos los sentidos. Esas nuevas tecnologías pues posibilitan que haya ahora pues bueno, ONGs implantadas en todo el planeta, asesoradas por los mejores abogados desde Estados Unidos o desde Londres o desde Madrid, como nunca podía haberse podido imaginar que los pueblos del mundo pudieran discutir. Bien, cuando hablamos de globalización, normalmente nos referimos, decía, a esa globalización económica. Se piensa en esas como si hubiera unas multinacionales que van decidiendo, que van imponiendo en la banca internacional. Bueno, la globalización en realidad, aunque decimos globalización de global, hay un término que es la glocalización, que se ha utilizado también bastante, más técnico, pero que es importante retener, porque la globalización en realidad es localización. ¿Qué significa esto? Pues que hay un conjunto de procesos globales, pero que al final se radican en espacios concretos. Cuando hablamos de globalización parece que estemos hablando de la nada ahí arriba, pero la globalización existe a través de acciones concretas, en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Madrid, o en un despacho de Londres o en el Palacio de Gobierno de Buenos Aires. Son acciones concretas. A mí me gusta utilizar este esquema, esta imagen que tenemos aquí, que evidencia un poco cómo es esto de la globalización. Digamos que son acciones globales que tienen consecuencias locales, pero que generan reacciones globales a su vez. Por eso decía, es un camino de ida y vuelta y en todas direcciones, y donde, bueno, unas veces ganan unos y otras veces ganan otros. Pensemos para entender esto, por ejemplo, que este círculo azul es una decisión transnacional. ¿Qué es esto? Pues vamos a suponer que unos fabricantes de tecnología japoneses con unos financieros norteamericanos, con unos técnicos especialistas además en Latinoamérica españoles, deciden implantar, pues yo que sé, una papelera, por ejemplo, una extracción minera en una zona de la Amazonía. Esto es una decisión de la globalización que supone un impacto que puede ser brutal, incluso en el medio ambiente, en ese medio ambiente local, que puede tener consecuencias sociales, económicas, políticas, etc. Entonces, una gran multinacional, un conjunto, ha decidido invertir, impactar en una pequeña aldea, a lo mejor en medio de la selva. Pero basta que haya un misionero trabajando en esa selva, o un investigador concienciado que está allí buscando hierbas para un laboratorio de otra multinacional, por supuesto, y que transmite, digamos, la protesta local que puede emerger
frente a esa actuación que va a tener un impacto negativo, y es capaz de generar a su vez una reacción también global. Es decir, esa pequeña aldea aparentemente indefensa frente a esta acción de grandes actores multinacionales es capaz de generar a través de los actores antiglobalización o también globalizados una serie de protestas que desde ese pueblecito donde no pueden hacer nada puede aparecer de pronto una manifestación frente a la empresa de Tokio o en Madrid o en Chicago. Es decir, esa decisión transnacional de naturaleza global implica una actuación localizada que puede generar una reacción global de naturaleza antiglobalizadora. Esa es la dinámica de la globalización. Bien, decía que al final la globalización, por tanto, no es más que el proceso de extensión, de implantación de la sociedad telemática. ¿Por qué la llamamos así? Bueno, ¿cómo la podemos llamar? A esa tercera ola que decía. Bueno, en realidad la percepción de ese cambio, de ese proceso, pues se tiene desde la segunda mitad del siglo XX, desde muy tempranamente. Y una serie de sociólogos, filósofos, tecnólogos, fueron economistas en algún caso también, politólogos, periodistas, han ido nombrando lo que veían que estaba emergiendo, pero no siempre terminaban de captar cuál era la realidad última de eso. Una de las primeras denominaciones es la de sociedad tecnológica, que apareció en los años 50 ya, la utilizaba un filósofo y sociólogo francés, Jacques Ellul, inmediatamente después, curiosamente, del otro lado del telón de acero, donde el desarrollo tecnológico era en cierto sentido menor, pero también estaban en un proceso de globalización. La Unión Soviética tenía sus países satélites, el papel a nivel mundial que tenía era importantísimo. Bueno, pues un filósofo checo empezó a utilizar en los años 60, a principios de los años 60, el término de revolución científico-tecnológica. Radovan Richta tuvo bastante influencia en los años 60 y 70. En los años 60 también aparece esa denominación que Marshall McLuhan, uno de los grandes comunicólogos, del que oiréis referencias en más de una ocasión, no solo en sociología, sino en otras materias, pues Marshall McLuhan habló del concepto de aldea global, de la idea de ese conjunto de que el planeta se había convertido pues bueno, en una comunidad en la que todos prácticamente se conocían. Bueno, la visión de McLuhan no es exactamente como se utiliza normalmente, porque, por ejemplo, se le suele asimilar al término de sociedad de la información cuando no fue McLuhan quien lo empezó a utilizar, sino un sociólogo japonés, Yoneji Masuda. Es el primero que, también en 1968, en los años 60, empieza a utilizar el concepto de sociedad de la información. Porque entendía que el flujo de información, el impresionante flujo de información que el desarrollo de los medios de comunicación de masas, la extensión de la televisión, el crecimiento de los grandes periódicos, etcétera, iba a marcar esa época. Y eso que no podían ni imaginar lo que iba a ser Internet. En los años 60 también un filósofo y sociólogo, sobre todo sociólogo francés, muy importante en la historia de la sociología urbana, de la sociología rural, del cambio social, Henri Lefebvre, utilizó el término de sociedad urbana. Él entendía que lo que caracterizaba esta nueva sociedad era la urbanización. No solo la urbanización en términos físicos, sino en términos culturales, en modo de pensar, etcétera. Otro sociólogo francés, Alain Touraine, a la vez que un sociólogo americano, Daniel Bell, empezaron a utilizar con más éxito que algunas de las anteriores
un término que durante, 20 o 30 años se ha manejado y todavía hay quien lo maneja bastante, que es el de sociedad postindustrial. Plantean la evidencia, había una serie de análisis, de aproximaciones que se habían Toffler había publicado ya en 1970 El shock del futuro. Plantean la evidencia de que lo que conocíamos como sociedad industrial estaba terminando y estaba emergiendo otra cosa. Esa denominación de sociedad postindustrial ha tenido bastante éxito. Bueno, luego vino Alvin Toffler, que en distintos trabajos suyos pues ha utilizado distintas denominaciones. En El shock del futuro, en 1970, utilizaba la denominación de era superindustrial. Decía, va más allá de lo... En 1980 parece que no lo termina muy claro y lo dejó en ese vacío de la tercera ola. En el siguiente libro, que fue Cambio de Poder, en 1990, utilizó la denominación de economía supersimbólica como lo que habría de caracterizar, lo que caracterizaba esa tercera ola. Pero no han tenido mucho éxito, salvo el de tercera ola, que sobre todo porque como fue un bestseller su libro, se utilizó bastante. Un politólogo americano intentó una denominación, New Brzezinski, que, tuvo mucha influencia en la política exterior americana. El término de era tecnotrónica, pero no tuvo éxito. Un economista americano, Alfred Norman, utilizó en 1975 ya el término de sociedad informacional. No tuvo éxito tampoco. Él entendía informacional, ¿por qué? Porque él ya planteaba en el año 75 cómo esa sociedad emergente era distinto a una sociedad de ubicaciones físicas, que era la que conocíamos. Él no tuvo éxito, pero luego pues un sociólogo español, Manuel Castells, que lo encontraréis citado hasta la extenuación, aunque no tiene en ese sentido una aportación original, que en este caso pues tomaba de Norma, pues utilizó esa denominación de sociedad informacional y tuvo más éxito. Hay un tecnólogo inglés, que es de quien yo tomo esa denominación de sociedad telemática, que es James Martin, que es uno de los mayores expertos que ha habido en redes tecnológicas de comunicación. Y él publicó en el año 80 un libro, La sociedad interconectada, de Wired Society, que tuvo un éxito, un impacto enorme, generó la aparición de una revista que todavía, digamos, que ha marcado un poco la cultura de toda esta época en el ámbito tecnológico, de Wired. Y luego, un año después, publicó otro libro que se llamaba Sociedad Telemática, donde expresaba, pues donde describe prácticamente todo lo que tenemos hoy. Y a mí me parece esa denominación especialmente importante porque es generada precisamente por un ingeniero. El término de sociedad industrial que hemos utilizado durante 2 siglos lo desarrolló un sociólogo, un presociólogo, porque fue precisamente el maestro de Comte, pero que era ingeniero de origen, precisamente. Entonces, a mí me parece que los ingenieros que han ojeado el futuro de esta sociedad telemática son quienes mejor han visto esas cualidades. Esa denominación la utilizaron también, aparecía también utilizada en un informe famoso, el informe Noramink, que encargó el gobierno de François Mitterrand, de uno de los presidentes de Francia, del Partido Socialista, a un politólogo y un economista. El politólogo Simon Nora no es muy conocido, pero Alain Mink es un economista muy importante de la economía supersimbólica, que diría Toffler, de las últimas décadas. Y estos hablaron de sociedad informatizada, utilizaron ese término, pero también utilizaban el término de sociedad telemática. Y luego, otra denominación que ha tenido mucho éxito en los últimos años, aunque ya está en poco de capa caída, es el de sociedad digital, lo digital versus lo analógico, que desarrolló pues un Nicolás Negroponte, un informático y arquitecto americano,
que bueno, ha tenido más o menos influencia, tuvo bueno, un gran boom, su bestseller en su momento, pero no se utiliza tanto. Bien, ¿por qué telemática? ¿Por qué optamos por esta denominación? Ya, bueno, ya he hecho referencia que igual que Saint-Simon, ese sociólogo e ingeniero que inventó el término de sociedad industrial, que no tuvo mucho éxito al principio, pero luego desde finales del siglo XIX, aunque él habló de la sociedad industrial a finales del siglo XVIII y principios del XIX, fue a finales del siglo XIX y principios del XX cuando empezó a utilizarse de forma a entender que lo que marcaba la sociedad que llevaba un siglo desarrollándose era su naturaleza industrial. Bien, pues, ¿por qué utilizamos este término de sociedad telemática? Pues porque se basa en el término telemática es la unión de informática más telecomunicaciones, tal como James Martin lo empezó a desarrollar. Bien, ¿por qué me parece fundamental? Bueno, pues porque lo que caracteriza precisamente en exclusividad histórica, porque claro, cuando caracterizamos un cambio social, digamos, pues tiene que ser algo distinto, algo nuevo. ¿Qué es lo que caracteriza en exclusividad histórica a la sociedad emergente? Pues precisamente la capacidad de superar las barreras espaciotemporales, que es lo que supone la telemática. Cuando, bueno, hay muchas lluvias y hay que tienen que abrir los embalses para que el agua se vaya, no es que haya un señor ahí levantando las tajaderas, que se llaman en las zonas de regadío, abriendo las compuertas, no, telemáticamente, a través de cables, desde la central de la Confederación Hidrográfica, desde donde controlan los embalses, pues abren los semáforos, se cambia su regulación, según. Eso es telemática, cuando a distancia se hacen cosas. Bien, pues esa capacidad de superar las barreras, incluso no solo espaciales, sino también temporales. Inauguraron, pues bueno, la emergencia de los problemas de los bonos basura vino vinculado en la última gran crisis, en las grandes crisis últimas financieras, a que al proceso por el cual las bolsas dejaron de tener prácticamente un horario y empezaron a funcionar 24 horas al día en todos los rincones del planeta. Bien, pues esa capacidad de superar las barreras espaciotemporales, gracias a las nuevas tecnologías de procesamiento, de transmisión y difusión de la información, en la medida que eso es lo que caracteriza a esta nueva sociedad, pues me parece que esa denominación de sociedad telemática es lo más adecuado. Bueno, no sé si se va a poder ver, si no, pues ahí tendréis en el PowerPoint el enlace para ver una expresión, digamos, simpática de lo que supone esta globalización, esta acción telemática. Bueno, esto es un experimento que se hizo en 2011, por el cual, pues bueno, se formó, digamos, una orquesta sinfónica global, en el que, pues bueno, se grabó simultáneamente una obra que alguien escribió, inspirado en una de Beethoven, y simultáneamente se grabó por intérpretes de todo el planeta. Es un hecho interesante, curioso, que bueno, lo podéis ver, lo podéis seguir. Bien, en relación con esta sociedad telemática hay una serie de conceptos que son fundamentales para entender su significación, el impacto en la sociedad. El primero que me parece importante es el concepto de la tecnología como extensión de los órganos corporales humanos. Es un concepto que desarrolló Marshall McLuhan. La idea de cómo, bueno, él es el primero que empezó a atisbar la idea de cómo los ordenadores, a pesar de que los ordenadores en los años 60 eran unas habitaciones enormes, pero los ordenadores venían a ser una extensión del cerebro. Bueno, esa idea de que estas tecnologías van a transforman el cuerpo humano, extienden la capacidad de igual que la rueda, digamos, se constituyó en una extensión de nuestra pierna, o el martillo, la herramienta, en una extensión de nuestros brazos, pues bueno, este hecho alcanza unas proporciones en esta sociedad importantes. Otro concepto
interesante que conviene retener porque, bueno, a veces para hacer muchos análisis de la sociedad telemática es importante es el concepto de noosfera. El concepto de noosfera, que es, bueno, la idea de que más allá de las capas de la Tierra, las capas desde la geosfera a la atmósfera, pues hay una especie de superconexión nerviosa de toda la especie. Es una propuesta que desarrolló un teólogo Teilhard de Chardin. Lo que hace esta idea es vincular de alguna manera lo material y lo virtual. De este concepto de noosfera, bueno, pues ha evolucionado a lo largo del siglo XX. Hay una primera concepción primitiva del término de noosfera que es de naturaleza más materialista, lo desarrolló un pensador ruso, Vladimir Vernadsky, en los años 20 bueno, pues cuando la Unión Soviética desarrollaba todo su potencial industrial. Él entendía, él planteaba que la noosfera era la tercera fase del desarrollo de la Tierra, de alguna manera. Decía, bueno, está la geosfera, que es la materia inanimada, la base de la Tierra, está la biosfera, que está la vida biológica, y decía, y luego está la noosfera. La noosfera era para él la emergencia del conocimiento humano que transforma la biosfera. Es decir, era una visión que no es la del concepto que tenemos ahora de noosfera, pero procede de alguna manera de ahí. Él entendía que el ser humano, dominando las leyes de la naturaleza con la ciencia y desarrollando la técnica, pues transforma ya la naturaleza en función de sus necesidades. Él creía además que la energía nuclear iba a ser capaz de transmutar los recursos y controlar el universo. Todo, bueno, esa visión ha inspirado pues mucha de la ciencia ficción, sobre todo más de los cómics que de... Bien, pero la concepción, sin embargo, la original de esa noosfera, una concepción más idealista que conecta con lo virtual, es la que plantea este filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin en su cosmogénesis. En realidad, Teilhard de Chardin es un teólogo, aunque de origen era geólogo, luego fue transformándose en filósofo. Bueno, pues era religioso y trabajaba como teólogo. Desarrolló algunos trabajos con otro teólogo y científico francés, Edouard Legoy, pero el concepto, digamos, y el desarrollo lo hace el propio Teilhard de Chardin. Es interesante porque, bueno, eso formaba parte de una teología, de una concepción teológica que puso muy nerviosa la jerarquía vaticana, tan nerviosa que le prohibieron publicar en vida ninguno de sus trabajos. Entonces, los trabajos de Teilhard de Chardin no los pudimos conocer, no se pudieron conocer y no pudieron influir hasta después de su muerte, en los años 50. Bien, pues al contrario que Vernadsky, por eso digo que son muy distintas, aunque a veces la gente lo confunde, hay quien... la concepción de la noosfera de Teilhard de Chardin no la ve como una superación de lo biológico, sino que la entiende como una culminación de lo biológico en la esfera de la complejidad del pensamiento. Para él está constituida no tanto por esa capacidad de dominio de la naturaleza, como por la interacción del conjunto de las mentes humanas. Bueno, él parte de una noción cristiana que veía bueno, el amor como el impulsor de la noogénesis, como una especie de configuración de una conciencia global, inspirada pues, en una teología de San Agustín, de la ciudad de Dios, que había desarrollado ya en el siglo IV. Bien, lo que Teilhard de Chardin se plantea es unificar ciencia, filosofía y mística. Bueno, si uno entra en su cosmogénesis, pues puede acabar muy perdido en ese sentido. Pero, sin embargo, ha inspirado muchos trabajos sobre el papel de Internet y la telemática, porque la visión que Teilhard tenía de la noosfera
pues venía a ser prácticamente lo que luego ha sido Internet y la sociedad telemática. Otro concepto importante, pues el factor acelerador de los procesos de transmisión y difusión de las comunicaciones. Hacíamos referencia al estudiar el cambio social. Hacíamos referencia al estudiar el cambio social a ese factor I, si recordáis, dentro del modelo POE, de ecología humana, de población, tecnología, organización, cómo ese factor I acelerador, la velocidad a la que se transmite la información, es importantísima para entender la dinámica del cambio social. Bueno, este esquema un poco expresa cómo se ha ido, a qué velocidad se ha acelerado ese proceso de transmisión desde la escritura, que no permitía más que una comunicación interpersonal, el descubrimiento de la imprenta, que permitió una difusión masiva, aunque no sería hasta la llegada de la prensa de las rotativas de los periódicos y luego de la radio y la televisión, que permitió una comunicación de masas, un centro emisor que puede llegar a la totalidad, pudiéramos decir. Bien, en Internet, que rompe esa dinámica de la comunicación de masas y se convierte en las masas en comunicación. Digamos que Internet pasa en ese proceso de comunicación global de la comunicación de masas a las masas en comunicación. ¿Por qué? Porque en la comunicación de masas lo que nos encontramos es a un emisor frente a muchos receptores. En el que el feedback es prácticamente inexistente, a pesar de tanta literatura que podemos encontrar sobre los medios de comunicación de masas y el feedback en los años 60, 70 del siglo XX, hasta que no aparece Internet, y donde lo que nos aparece es que prácticamente cada individuo del planeta, en teoría cada uno, luego hablaremos de la brecha digital y cómo no todos se pueden conectar, por supuesto, pero cada uno, en la medida en que esté conectado, es emisor y receptor potencial. Puede emitir y puede recibir de prácticamente todo el resto. Bueno, esto acelera, lógicamente, el proceso de transmisión de la información. Bueno, esa velocidad de transmisión de la información, bueno, una forma de verlo gráficamente y con materialidades, digamos, puede ser, pues como a lo largo del siglo XX, un indicador de ese aumento de incremento de la velocidad es el tiempo de difusión que necesitaron las distintas tecnologías de la información o medios de comunicación de masas. Este es un gráfico que mide, digamos, el tiempo que cada una de estas tecnologías tardó en llegar a 50 millones de personas. La radio, desde que apareció en los años 20, tardó 38 años en llegar a aproximadamente 50 millones de personas. La televisión empezó a aparecer en los años 30, apenas 10 años después, aunque se comercializó ya en los años 40, sobre todo, tardó 23 años en llegar a 50 millones. El ordenador personal, que empiezan a producirse en los años 80 del siglo XX, tardó apenas 16 años en llegar a 50 millones. Internet, que se abrió en el año 96 o 94, tardó solo 4 años en llegar a 50 millones de personas. Bien, esto indica cómo esa velocidad de transmisión se va y se sigue acelerando. Bien, estos procesos plantean, para su exacta comprensión desde las ciencias sociales, porque claro, desde la perspectiva tecnológica, digamos que el análisis de esos desarrollos es bastante sencillo. El problema es interpretar y entender cómo en las relaciones sociales y en la estructura social del mundo, de las distintas sociedades, impactan estos procesos. Porque vemos aparecer desafíos incluso a nivel de concepto. Por ejemplo, estamos hablando a menudo de virtualización, como si lo virtual fuese efectivamente algo distinto que lo analógico. Hay quien distingue y se vuelve loco con lo analógico y lo digital.
lo virtual y lo real. ¿Es real lo virtual o no es real o es una realidad inmaterial? Eso plantea problemas, viene planteando en los últimos años problemas jurídicos de todo tipo, de todo tipo. Nos enfrentamos a simulaciones sensoriales cada vez más. O sea, cuando alguien a través de unos guantes interconectados puede sentir lo que otra persona, intercambiar, digamos, el impacto de los sentidos y no solo de la vista o el oído, hasta qué punto estamos hablando de realidad o de virtualización. Bueno, cuando alguien está ejecutando un rol dentro de un juego, hasta qué punto alguien que está disfrutando asesinando gente en un videojuego es un asesino potencial. Es un juego cuando alguien es adulto y está enfrentándose a otro. Cuando los robots están desarrollando robots que hacen algo parecido. Es complicado. La virtualización del desplazamiento espaciotemporal. Las visitas podemos hacer, las visitas esas que podemos hacer a museos, esas visitas virtuales, ¿es realidad o no lo es? ¿Estamos viendo realmente los cuadros o no estamos viendo los cuadros? ¿O estamos viendo una virtualización o es real porque estás observando? Puede que lo estés observando incluso con más riqueza, capacidad de observación que si estás físicamente allí, porque eso te permite planos distintos, utilizar un zoom, acercarte a la pincelada de una forma que no te permiten acercarte en el museo, por ejemplo. Bien, por tanto, son desafíos que plantean problemas importantes. Otro problema importante es la propia, digamos, la geografía de la virtualidad, de ese espacio social. ¿Cuál es el espacio social de la red? ¿O es el infinito ya? En los primeros años de Internet, esta ilustración que aparece aquí es un mapa de Internet, ¿no? Eso que parece una nebulosa es un mapa de Internet. En los primeros años se hacían mapas de Internet porque todavía, digamos, había pocos nodos, aunque fueran miles, pero eran pocos nodos. Ya hace años que no veo yo un mapa de Internet. Es un espacio delimitable, abarcable. Los límites a su expansión, existen límites a su expansión, tiende a la infinitud. Eso es importante porque, por ejemplo, a efectos del análisis de los procesos que se producen ahí es complicado. Pensemos que estamos haciendo un estudio para conocer el comportamiento del consumidor, pero ¿de qué consumidor? Si los mensajes llegan a consumidores de China o de Japón o de Marruecos o de Colombia, que pueden consumir esos productos, ¿dónde hace uno un estudio de mercado sobre los consumidores de una determinada película o de un producto físico que se puede comprar a través de Amazon? Plantea problemas muy importantes que va a haber que resolver todavía. Es decir, ¿cuál es la realidad? Pensemos, por ejemplo, pues eso, en un chaval que está ahí en San Roque o en Valdepasillas metido en su cuarto con el ordenador a las 9 o las 10 de la noche. Ya vemos que es ya de noche. Su madre cada vez que entra aparece en la pantalla el PowerPoint de sociología o de lo que sea, pero inmediatamente sale su madre y cambia. Y simultáneamente puede estar en 20 sitios a la vez. Puede estar chateando o videojugando con alguien de Santiago de Compostela o de Santiago de Chile, o de Santiago de otro país, de otra región de Colombia, a la vez puede estar mirando a través de una webcam. Os recomiendo pues, buscar una webcam de la Quinta Avenida, cualquiera. Y puede estar viendo, a lo mejor resulta que está abonado, digamos, a estar viendo todos los días, porque bueno, veo que trabaja una chica ahí en la esquina, en la librería o en la heladería de la esquina de la Quinta Avenida con no sé qué, y la ha visto entrar y la ve entrar y todos los días la ve entrar. Y dice, bueno, algún día iba, y un buen día va a Nueva York de vacaciones, porque como ahora se va cualquiera a Nueva York o a Taiwán o a cualquier sitio de vacaciones y se va a conocer a la chica que ella no sabe ni que este señor existe, ni que... o le gustan los barcos y está viendo
pasar los barcos en el canal de Panamá, o está en casa de una chica en Sydney que tiene una webcam también mirando al puerto. ¿Dónde está? ¿Está en casa de esa chica Ana? ¿Está en la Quinta Avenida? ¿Está en Santiago? ¿Está en Valdepasillas? ¿Dónde está realmente esa persona? En cada momento, cuando está mirando aquí, ¿dónde está? Cuando está... Es complicado todo eso, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora una serie de problemas, que es lo que nos interesa, la tecnología, la parte tecnológica de todo eso, lo vais a ver en otras asignaturas, en otras materias que hay detrás. En realidad la tecnología de la sociedad telemática va a tal velocidad precisamente que está marcada por lo que se llama la obsolescencia planificada, pero hasta unos límites. Todo lo que podáis aprender de tecnologías de la información cuando termine la carrera seguramente ya no servirán. Así de simple. Entonces es más importante entender los impactos de esas tecnologías en el periodismo o en los aspectos sociales que vais a tener que observar el día de mañana, porque la tecnología cambia. Hace apenas 6 años nadie preveía que estuvieran corriendo coches autónomos, camiones autónomos sin conductor por carretera en el año 2018. Es cada día se transforma, la tecnología nos transforma absolutamente todo. Hace apenas 10 años los patinetes era algo que regalaban cuando vosotros erais niños, alguno de vosotros igual os llegó, que regalaban en un momento determinado alguna operadora al comprar el teléfono móvil y la ESO. Y ahora son un medio de transporte de adultos, motorizado. Por tanto, bien. En cualquier caso, más allá de esa complejidad tecnológica que vemos aparecer, esa sociedad telemática plantea una serie de problemas sociales a los que nos debemos enfrentar continuamente y que impactan pues, justamente en el ámbito del cometido de un periodista. Se va a encontrar continuamente con estas cuestiones. Bien, yo he seleccionado algunos de los problemas más importantes, que son pues, bueno, los que cuando empezó a aparecer a Internet yo dediqué pues, bastante esfuerzo al análisis y a la reflexión sobre ese tema y bueno, pues un texto que está entre la bibliografía que podéis utilizar y dejaré ahí puesto, pues desarrollaba cuáles iban a ser los principales problemas que yo veía. Y bueno, pues se va confirmando que esos son los problemas principales. Hablaremos de la nube de smog binario, lo que yo llamo la nube de smog binario, problemas identitarios, de democracia, de anomia, de trabajo y de desigualdad, que son los grandes desafíos de esta sociedad telemática. ¿Qué es eso de la nube de smog binario? Vosotros vais a ser productores y transmisores de información. Sobre esto vais a encontraros con esta realidad una y otra vez. ¿Qué supone la sociedad telemática, la extensión de Internet, etcétera? Pues bueno, primero, un exceso de fuentes emisoras, por supuesto. Ese es uno de los problemas. Eso nos relaciona con el problema de la validez de las fuentes. Un problema también vinculado a la nube. ¿Por qué digo nube de smog binario? Pues porque es como la contaminación, ¿no? El smog, ¿sabéis? Es la contaminación, sobre todo fruto del tráfico, de las calefacciones, de algunas actividades industriales que se producen en las ciudades. Esa boina que cubre las grandes ciudades, eso llamamos el smog. Bien, pues tenemos un problema así con la sociedad telemática en el ámbito de la información, en eso que se llama la sociedad, mal llamado de la sociedad del conocimiento, porque sociedad del conocimiento, todas las sociedades humanas son del conocimiento, ¿vale? Bueno, pues tenemos ese exceso de fuentes emisoras. Tenemos un problema que deriva desde el propio origen del desarrollo de Internet, del propio formato de Internet. El mecanismo de construcción de la navegación
genera fenómenos de lo que algunos autores llaman la circularidad del hipertexto. Es muy fácil y eso lo podréis comprobar, os ocurrirá muy a menudo que empiezas a navegar de un sitio, te lleva a otros, que te acaban llevando al sitio de origen. ¿Por qué? Porque en realidad uno vincula en ese material que está online, vincula a elementos referenciales propios, es decir, que él conoce, que tienen vinculación con él. A su vez, ese va a vincular con otra información, es decir, las estructuras informativas de la red telemática de Internet están interconectadas, forman redes, grupos más o menos cerrados, de forma que se produce a menudo una circularidad que es casi difícil salir de determinados ámbitos, por ejemplo, de opinión, etcétera. Un problema enorme vinculado al exceso de fuentes es el problema de la validez de las fuentes. Y luego otro problema está relacionado con la propia mecánica. No olvidemos que la sociedad telemática e Internet, como su expresión, está basada en la actividad económica. Ha sido lo que lo ha desarrollado, no una voluntad de interconectarnos, sino que alguien ha visto negocio en cada uno de esos pasos que se han ido dando. Bien, eso plantea un problema enorme, porque desde que se abre Internet, digamos que todo el planeta se ha volcado a verter información ahí, con finalidades muy diversos y a interconectarse. Bien, el problema es que, digamos, buena parte de lo que vemos en Internet constituye lo que se llama la web superficial. Bueno, estas cifras no hace al caso porque esta es una ilustración que utilizo desde hace 20 años casi, es decir, esto no son, ahora veremos cifras más cercanas, pero esta idea, esta expresión del barco que pesca en la superficie, pero que la mayor parte de los peces están en las aguas profundas, nos ocurre con Internet. Digamos que esta ilustración expresa mejor esa realidad. Digamos que en Internet hay una serie de distintos niveles de profundidad. Nosotros nos movemos en el nivel 1, que es lo más superficial de todo. Y bueno, hay otro nivel donde están páginas de descarga de material pirata, foros técnicos, foros especialistas. El nivel 3, son ámbitos donde se dan descargas masivas de música, de libros, pero es conocimiento que se transmite. Y luego vienen pues ya los distintos niveles de la web profunda, hasta el nivel 6, que se llama las Islas Marianas, porque donde están las redes gubernamentales de acceso restringido, de la CIA, de las grandes agencias de información que intentan controlar todos esos otros niveles. Bien, es tan importante esa cantidad de información que eso ha generado. ¿Recordáis lo que decíamos de ese momento de la inconmensurabilidad a que estamos llegando? Pues que en solo 3 décadas, desde que aparecieron las redes telemáticas, no Internet como tal, sino las redes telemáticas, ya os contarán la historia de Internet en su momento, está lleno Internet de historias de Internet. Lo importante es que en 3 décadas ha cambiado incluso las escalas de medida, desde el bit hasta ya no hablamos ni de megabites, ni de gigabites, ni de terabites, que son ahora pues los discos que compramos son de terabit. En realidad se utilizan medidas como hexabite, zetabite, yotabite, que son miles de millones de unidades. Bien, esa dialéctica entre lo que es observable, claramente observable, donde nos movemos, y donde está la mayor parte de la información es importante. Primero, no solo por las actividades ilegales o clandestinas que se producen en esa web profunda, que también, sino también porque precisamente en la web más superficial es donde se producen más esos fenómenos de circularidad del hipertexto. Para salir de los circuitos cerrados de la información hay que meterse más adentro. Digamos, igual que cuando haces una búsqueda en Google, hay que irse más allá de la 3ª o 4ª página, porque las primeras 2 páginas es donde va todo el mundo. Uno de los
de los fenómenos que durante muchos años, desde la aparición de Internet se ha dado, es bueno, el plagio, el copy-pega de los trabajos, pero claro, como todos los alumnos iban a lo primero que sale, el copión suele copiar de lo primero que le aparece, pues lógicamente es lo primero que le sale a todo el mundo y es lo primero que le sale al profesor también cuando iba ahora ya hay software sofisticado que controla esas cosas, aunque no todas las universidades lo tienen, pero bueno. Otro problema importantísimo son problemas vinculados con la cultura, con la personalidad, con la identidad, y problemas identitarios. Digamos, la incorporación de los jóvenes desde lo más joven a Internet, pero también los adultos que tienen que incorporarse desde unas bases culturales ya maduras, a veces puede ser incluso más problemático, se producen choques entre la ciudadanía nacional, el concepto de identidad, y la neciudadanía. Claro, esos problemas, buena parte de lo que se ha llamado la revolución que se ha producido en los países árabes hace unos años y que ha generado pues, follones como la guerra de Siria, deriva de esa contradicción que hay en unos países donde, digamos, el sistema cultural y de valores, cómo debe uno vivir en ese país, choca totalmente con cómo puede vivir en ese mundo virtual de Internet. Claro, esas chicas saudíes o egipcias que pueden llevar una vida, digamos, normalizada en términos globales en Internet, pero cuando desconectan el ordenador y salen a la calle, tienen que cambiar totalmente el... Esto no solo, aunque utilicemos ese ejemplo, porque son los más radicales, pero esto se produce en muchos ámbitos. Ese choque, conflictos entre ciudadanía y ciudadanía nacional. Se está conformando un modo de vida global, bueno, durante al principio del desarrollo de Internet, pues bueno, los críticos de la cultura siempre estaban con esto es el modo de vida americano, que no, ya no hay modo de vida americano, hay modo de vida global, web. Eso tiene otras consecuencias, como por ejemplo la perversión de los idiomas. Bueno, va habiendo cada vez una mejora en la traducción automática, pero esa traducción automática más bueno, la mezcla de lenguas pues hace que los idiomas nacionales pues está produciendo una degradación continua, una hibridación de idiomas. A lo mejor esto nos conduce a una auténtica lengua universal que nunca será el inglés, por supuesto, a pesar de los intentos, puede llegar a ser ese esperanto que han intentado varias veces en el siglo XX. Bueno, paradójicamente genera otro tipo de problemas identitarios. La globalización, curiosamente, ha generado la recuperación de identidades étnicas nacionales o nacionales perdidas, incluso. Se da esa paradoja. En el marco de la globalización hemos asistido a la irrupción del nacionalismo en Europa. El problema catalán, digamos, nunca ha sido tan fuerte, salvo el momento previo de la guerra civil en España, porque era una situación de caos, de preguerra, precisamente que en este marco de la globalización y ese discurso que hay, pero ¿cómo si se rompen, si ahora estamos rompiendo fronteras, se quieren crear nuevas? Pues efectivamente. Precisamente, ¿qué ha hecho? Hablábamos antes de cómo la sociedad telemática permite la intercomunicación de comunidades étnicas que a lo mejor estaban dispersas en el planeta y que esto se permite, con lo cual van robusteciendo esas identidades que pueden romper las identidades nacionales en los sistemas nacionales. Otro problema importante viene vinculado a la participación, a la democracia, al sistema al control social. Bueno, uno de los grandes mitos desde que se empezó a desarrollar Internet, la idea de que, bueno, esto nos iban a controlar todo, ¿no? Esto lo tenemos en el imaginario popular, en mucha literatura, sobre todo en mucho cine y ahora en muchas series, en los videojuegos está expresado mucho esa idea de que esa posibilidad de un control
absoluto, total, por parte de algunas multinacionales, de algunos estados. Bien, ese debate sobre el control de la red es importante porque ha fracturado también los sistemas participativos y las estructuras de gobierno y de representación democrática. ¿Puede la red controlar a los ciudadanos? ¿Es controlable la red por los estados? ¿Es controlable la red? ¿Son controlables los estados por los ciudadanos como nunca antes a través de la red? Eso ha hecho aparecer todo ese concepto de ciberdemocracia que ha roto las barreras de lo que era la democracia representativa tradicional, porque claro, hay organizaciones políticas que toman todas sus decisiones a través de referéndums, digamos, en líneas o de elecciones en línea, elecciones online. La capacidad de expresión de la opinión pública a través de las redes, de los Twitter, es infinita. La difusión de información de interés público, yo digo siempre a mis alumnos, como os digo a vosotros, algunos o algunas de vosotros llegaréis a políticos en su día o a altos directivos de medios de comunicación, tened mucho cuidado porque todo se sabe. Todo lo que hagáis ahora se va a saber y todo lo que hagáis a partir de ahora. No va a haber uno de los efectos positivos en un sentido, negativos en otro, en el sistema social de la telemática, es que no hay secretos posibles. No hay secretos posibles que guardar ahí. Tenemos esa imagen de ese Anonymous, que a veces puede parecer un personaje simpático, pero otras muchas, y más a menudo en realidad, está resultando un personaje bastante malvado. Ese ámbito de los hackers, que lo mismo puede difundir un dato sobre corrupción como bloquear a un Estado democrático en un momento determinado. Plantea, por tanto, problemas importantes. Plantea problemas que afectan a las dinámicas de la desviación social. Situaciones de anomia global, se pudiera hablar. ¿Por qué? En el sentido de que está impactando de tal manera que está generando problemas nuevos, fenómenos de adicción. Uno no es adicto a Internet, por supuesto. Antes se decía que uno era adicto al ordenador, luego que a Internet, ahora que al smartphone. No, uno no es adicto ni al ordenador, ni a Internet, ni al smartphone. Uno es adicto a lo que sea adicto. Puede ser adicto al sexo o al porno o a las drogas o a la interacción, a la necesidad de ligar y de tener de eso, o al juego, y eso lo hace a través primero del ordenador, luego de Internet, ahora del smartphone. Pero no es adicto a la máquina, uno es adicto a determinados comportamientos. Bueno, incluido eso puede afectar, lógicamente afecta al trabajo. Problemas en centros de trabajo con la utilización de los ordenadores para otras actividades, etcétera. Afecta a organizaciones, afecta a la familia, problemas de la familia, de comunicación. Bueno, eso los tenéis ya vosotros, que esas imágenes tan repetidas de que estar 4 en una mesa y cada uno con su smartphone y no comunicándose entre sí. Hemos visto aparecer unos sistemas globales de explotación sexual de mujeres y menores como nunca no se podían imaginar la humanidad que los pudiese haber. Por un lado tenemos mecanismos como nunca para pillar, digamos, al pedófilo, pero a la vez resulta que hay, pues en esta web profunda podemos encontrar prácticamente de todo. Y ahí es donde se relaciona. Bien. Las posibilidades que plantea eso para la difusión del terrorismo, de fenómenos como formas nuevas de fascismo, es decir, de impactos que afectan contra las posibilidades de supervivencia de la democracia en las sociedades abiertas, tiene un impacto importantísimo. Sabemos cómo redes como Al-Qaeda, la propia denominación de Al-Qaeda es la red, se inspiró en su aparición el antecesor del ISIS, que también ha utilizado el ISIS, como ha sido fundamental la utilización de Internet.
Bueno, fenómenos como la estigmatización, el señalamiento de los diferentes, los linchamientos, el fenómeno esos de bullying, los chavales que en los colegios, la delincuencia internacional organizada que ha encontrado en las redes y en esa web profunda unos canales para comercializar lo que sea, armas, drogas, mujeres, lo que sea, esclavos. Y bueno, ese fenómeno de hackers, de crackers, de los que, bueno, rompen los sistemas para penetrar, lo mismo un Estado que un banco, que a un desgraciado que pasaba por allí le han robado la cuenta y le van luego robando poco a poco un eurito cada semana de su cuenta corriente sin que se dé cuenta. Bueno, por tanto, estos problemas son importantísimos, son nuevos también. Y luego tiene un impacto enorme en el trabajo. Obviamente no se ha desarrollado el teletrabajo, lo llamamos el teletrabajo al nivel al que creíamos que se iba a desarrollar hace apenas 15 años. Pero vamos, el impacto en el teletrabajo se ha desarrollado hasta una forma enorme, pero no tanto. Por ejemplo, en la administración pública creíamos que se iba a producir una telematización acelerada y bueno, cada programa de implantación de teletrabajo no termina de tener mucho éxito porque, bueno, hay una serie de factores que no nos podemos extender aquí, los vemos en otras sociologías de la empresa o del trabajo. Bueno, vamos a señalar solo algunos de esos elementos importantes en relación con el trabajo. Primero, la aparición de lo que podemos llamar un nuevo proletariado, que no es el vinculado a la industria, el proletariado industrial, los obreros que hemos conocido en la sociedad industrial, que en realidad están en proceso de desaparición y que están siendo sustituidos por máquinas, por robots, sino un proletariado informacional y además de naturaleza transnacional. Han hecho surgir pues, conceptos nuevos como el de proletariado, que desarrolló Joël de Rosnay, un biólogo y filósofo pensador francés, para referirse pues, a ese proletariado que está dedicado a la producción masiva y colaborativa de información digital, desde el que nos está llamando a vendernos al que está atendiendo la garantía de un producto o el uso o fenómenos vinculados y que se basan precisamente en la utilización de las redes telemáticas, el precariado, los precarios basados en fenómenos como lo que se llama la uberización, la economía de las plataformas, Globo, tal, desde los repartidores hasta bien, todo ese nuevo proletariado vinculado a la telemática que tiene unas características muy particulares y plantea problemas nuevos. El teletrabajo, decía... Bien, seguimos. He interrumpido el teléfono que no había caído en apagar. Bien, nos queda por ver en el ámbito del trabajo, decía el propio teletrabajo. Como decía antes, no ha alcanzado la importancia que creíamos, pero ha alcanzado una importancia enorme. Y plantea y ha introducido precisamente nuevas problemáticas imprevistas en ese sentido. Un momento, porque creo que se ha puesto una música en marcha sola. Ya, en realidad seguíamos teniendo de música de fondo a la sinfónica de Internet, a la sinfónica global. Bien, decía que el teletrabajo plantea además nuevos problemas de aislamiento sociolaboral, lo vais a sentir los periodistas muchísimo, lo están sintiendo ya y lo vais a sentir más, lo vais a percibir cuando empecéis a trabajar, porque ya la imagen de 200 periodistas trabajando en una redacción, entrecruzándose, eso que se puede ver en las películas, eso no existe y cada vez va a existir menos. Cada uno va a estar trabajando en su casa, por ahí, en movimiento. Y eso ocurre en otros muchos sectores, problemas de aislamiento sociolaboral importante. Pensemos que incluso en el caso del periodista, pues bueno, muchos de ellos, sobre todo el que al final firma el trabajo, etcétera, pues se pueden conocer, reconocer, conectar, pero hay otra mucha gente detrás generando información
que no puede reconocerse unos con otros, que no pueden estar en relación. Eso es importante. Pensemos simplemente que la existencia de sindicatos fue posible que surgieran para la defensa de los trabajadores porque, pues justamente cuando miles de trabajadores fueron concentrados en las fábricas. Eso pudo tener unos efectos negativos, pero tuvo un efecto positivo fundamental, y es que juntó a los trabajadores, que antes estaban dispersos en los talleres de los artesanos o en el campo, pues los juntó en las fábricas y así pudieron surgir los sindicatos, que han sido tan importantes en la sociedad industrial. Claro, cuando cada trabajador está aislado, pues por ejemplo, la defensa de los intereses de los trabajadores es mucho más complicado. Otro problema vinculado al teletrabajo es la disolución del ámbito doméstico. No es solo que estemos todo el día pendientes del smartphone, es que el que está trabajando, teletrabajando, pues deja de tener un horario claro, definido de cuál es el tiempo de su familia o el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Esa dilución de fronteras entre ocio y trabajo puede plantear, y plantea de hecho, problemas serios. Bien, y finalmente plantea problemas en el ámbito de la estratificación social, en el ámbito de la desigualdad. Genera lo que llamamos algunos autores la fractura digital o brecha digital, que aunque tiende a reducirse, sigue existiendo. ¿Por qué? Porque Internet pues, no deja de ser una expresión virtual de la sociedad y como tal pues reproduce y expresa las desigualdades sociales fundamentales, las desigualdades materiales. Bueno, el acceso exige una serie de aparatos, de hardware, tu ordenador, tu módem, tus programas, tu teléfono, tu proveedor de acceso. Y además hace falta lo que ya se llama la alfabetización digital, hace falta saber utilizar todas esas herramientas. Por tanto, eso plantea unas desigualdades importantes. Por supuesto que hay una reducción de la fractura digital. En los primeros años pues nos preocupaba enormemente cómo los países en vías de desarrollo no tenían acceso, las zonas rurales, seguimos bastante peor comunicados en las zonas rurales, pero bueno, pero sin embargo eso, lo que es el acceso se ha venido reduciendo por una serie de factores fundamentales, evidentes. Primero porque el sistema productivo global necesita de ese proletariado informacional al que hemos hecho referencia. Ese proletariado tiene que estar digitalmente alfabetizado y además tiene que estar conectado para poder trabajar para esa maquinaria telemática. Y por otro lado, el propio desarrollo económico, la economía precisa una demanda expansiva de bienes y servicios telemáticos. Justamente, ahora ya lo que nos venden no es tanto cosas como experiencias telemáticas, sensaciones telemáticas, etcétera. Ayer informaba el telediario de un congreso que se había recuperado, de una feria que se había recuperado del videojuego en España, porque a nivel planetario, a nivel mundial, la industria del videojuego supone ya más producción, más ventas que el cine. Bien, por tanto, pero esa desigualdad sigue existiendo. Por un lado sigue existiendo esa brecha en algunos países, en las sociedades, en determinados ámbitos, y sobre todo cada vez más la desigualdad, la brecha digital o fractura digital se expresa a través de la calidad. Vemos aparecer cada vez más contenidos de pago, a los que pues uno puede no tener el contenido de pago, pero a cambio tiene que tragar una cantidad de basura enorme que le entretiene, que le hace perder tiempo, las pantallas flash de publicidad que te bloquean. De eso, ahí está ahora mismo la desigualdad. En tener equipos más rápidos, en tener una red de calidad, que sea rápida, y en tener, digamos, acceso a información, a fuentes de pago.